Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy nuevamente les traigo una partida de Garry Kasparov, otra del torneo de San Luis de 2017, torneo de partidas Blitz, como ya lo saben. Esta vez se enfrenta a Lee Kuan Lien, ¿no? Un genio asiático, jugador que en varias ocasiones fue el número uno de su país, número uno de Vietnam. Jugador que obtuvo el título de Gran Maestro con tan solo 15 años, cosa que hoy en día es algo sobrevalorada porque tenemos jugadores como Magnus Carlsen que con 13 años ya era gran maestro, ¿no? El campeón del mundo actual a esa edad obtuvo el título. Y jugadores como el mismísimo Sergei Karyakin que a los 12 años ya era gran maestro. Sin embargo, incluso hoy en día obtener el título de gran maestro a esa edad a los 15 años pues sigue siendo una hazaña bastante considerable. No es todo el mundo que obtiene el título de gran maestro con 15 años. Y como les digo, hasta ahora he querido traer más que todo victorias, ¿no? de Garry Kasparov. Me han gustado varias partidas de este torneo del San Luis de 2017, por eso la he traído al canal. Sin embargo, por supuesto, voy a traer también partidas en las que perdió el logro de Baku. De hecho, en este mismo torneo sufrió varias derrotas a varios de los que actualmente son jugadores de la élite. Y son partidas que seguramente las voy a traer más adelante al canal. Y bueno amigos, como siempre me gusta decir, dejémonos de preámbulo, ya saben lo de siempre, suscríbete, comparte, dale like, dejen el comentario si viste algún error o tienes alguna sugerencia y vamos a la partida. Kasparov con las piezas blancas inicia con un D4, responde con un caballo F6 el vietnamita Lee Kuan Lien, C4 aquí por parte del ruso, S6 juega Lee Kuan Lien, caballo C3, alfil B4, dama C2, hasta ahora solo jugadas teóricas, D5, C por D5, E por D5, alfil G5, H6, juegan aquí las negras, y aquí decide retroceder Garry Kasparov con su alfil. Vemos cómo es como prefiere seguir haciéndole esos rayos X a la dama de las negras en lugar de cambiar las piezas menores tan temprano, ¿no? Recordemos que Garry Kasparov, pues, y al igual que la mayoría de los grandes maestros, eh, en esta fase previa, esa fase inicial, no le gustaba pues cambiar alfiles por caballo tan rápido, ¿no? Digamos que ellos en ese aspecto se apegaban mucho o se apegan mucho los grandes maestros a la teoría en ese aspecto de conservar la pareja de alfiles. C5 juega aquí Lee Kuan Lien, D por C5 por parte de Garry Kasparov, enroque corto. Hasta ahora el jugador vietnamita no tiene afán en recuperar ese peón de desventaja. E3 juega Kasparov, alfil E6, caballo F3, caballo BD7, A3 tratando de expulsar ese alfil que decida qué es lo que quiere hacer, si se va, si captura. Decide capturar el caballo que estaba en C3 Lee Kuan Lien, alfil por C3, dama por C3, G5 por parte de las negras. Y aquí muchos de nosotros nos daría temor hacer este tipo de jugadas porque claro, fíjense que ese peón negro es uno de los tres peones que está ahí cercando al rey, uno de los tres peones que solemos considerar fundamentales en la defensa del rey después del enroque corto, ¿no? Porque son los que lo defienden ahí por el flanco de rey. Sin embargo, estos grandes maestros cuando hacen este tipo de jugadas es porque antes hicieron un análisis muy exhaustivo, así que obviamente sabe lo que está haciendo Lee Kuan Yew. De hecho, la máquina la considera como una jugada muy precisa, una jugada muy buena. Claro, mucho nos daría temor en caso de que, digamos, el blanco capture ese peón por el caballo, ¿no? Cambie dos peones por caballo, entonces tenga el alfil ahí y empiece a llevar sus piezas al flanco de rey. Pero vemos como en esta ocasión, esta jugada que parece arriesgada, ¿no? No lo es tanto y sabe Lee Kuan Yew lo que hace perfectamente. Aquí Garry Kasparov, por supuesto, no realiza el cambio ese de caballo por los dos peones. Aquí apuesta por un estilo de juego más posicional, ¿no? Garry Kasparov, no tanto de sacrificar piezas, ¿no? En un estilo romántico, sino muy posicional. Caballo 4 por parte de Lee Kuan Yew, retrocede con su dama Garry Kasparov a la casilla C2. Caballo por C5, recuperando el peón que tenía de desventaja. Caballo D4, no termina de gustarle a la máquina esta jugada.
y nos recomienda en lugar de esa la jugada B4. ¿Por qué? Porque empieza la negra a tomar demasiado terreno en el campo de las blancas, demasiado terreno en el lado del tablero de las blancas. Y fíjense que después de esta jugada el caballo no tiene otra opción que retroceder, porque B3 está cubierta por la dama, A4 está cubierta por la dama y no está el alfil blanco por esa diagonal para defender al caballo en caso de que se ponga ahí, estaría totalmente indefenso. La casilla D3 está cubierta por alfil y dama, y la casilla E4 pues por su propio caballo no tendría otra opción que retroceder, ¿no? Y como les digo, aquí el ordenador le da prioridad a expulsar a las negras del territorio blanco. Sin embargo, no es lo que realiza aquí el ogro de Baku y juega y hace esta jugada caballo de 4, ¿no? Quiere deshacerse del alfil de casillas blancas de las negras. Torre C8 haciéndole rayos X a la dama. Alfil E2, aquí una vez más, si bien esta la considero una buena jugada porque lógicamente desarrolla una pieza, sigue prefiriendo B4 aquí el ordenador. Alfil D7, B4, y fíjense qué curioso que cuando finalmente la hace Garry Kasparov, ahora la máquina no la considera la mejor jugada y prefiere en su lugar enroque corto. Pero bueno, seguimos con la partida. Caballo C6, la torre amenazando ahora a la dama a través de rayos X. La dama se aparta y se aparta de hecho a la mejor casilla, porque aquí a la vez que sale de la amenaza de la torre, pues defiende al caballo, y en caso de que no quiera dañar su estructura de peones dejando un peón aislado, si captura a las negras con su caballo, pues recaptura a la blanca con la dama. Pero ya veremos qué sucede en la partida. Dama F6. Ahora fíjense que las negras tanto con su dama como con caballo amenaza a este punto de F2 de la blanca, que si bien es verdad ahora está defendida por el alfil negro, por el alfil de las negras, perdón, de casillas negras de las blancas, no hay que confiarse. Aquí de hecho realiza el enroque corto Garry Kasparov. Torre de F a E8 juega aquí Li Kuan-Lien. Torre a C1, caballo por D4, E por D4, caballo por G3, H por G3, rey G7, alfil F3, alfil E6, dama D2, B6 por parte de las negras, alfil E2 juegan aquí las blancas, alfil F5 por parte de las negras. Y fíjense en algo, que aquí el ordenador da total igualdad, absoluta igualdad. ¿Y por qué quiero detenerme en este momento de la partida? Porque estoy seguro que muchos de ustedes, debido a ciertas clases que han recibido, o a lo mejor por seguir otros tutoriales de YouTube, han escuchado que suele ser una desventaja tener peones doblados. Y sí es cierto, teóricamente no es bueno tener peones doblados, pero a veces la posición es lo suficientemente flexible como para que los peones doblados no sean una desventaja. Y fíjense que este peón de la casilla G3, pese a estar doblado, no representa ninguna desventaja para el blanco, porque claro, en caso de que las negras empiezan a querer avanzar sus peones negros y empiecen a llevar sus piezas al flanco de rey de las blancas, pues este peón como que obstaculiza un poco ese ataque de las negras, ¿no? Y eso es importante, es decir, al estar ese peón ahí, si bien es verdad que no puede hacerlo todo, pero puede asegurarse de frenar un poco el avance de las negras en caso de que sus piezas empiecen a irse hacia el flanco de rey, ¿no? Así que no necesariamente un peón doblado representa desventaja, y fíjense como aquí el ordenador nos da igualdad absoluta. Pero claro, hay que saber cuándo tener un peón doblado y en qué posiciones no representa una desventaja. Esto por supuesto en manos de un jugador experto como lo es Garry Kasparov, ¿no? Alfil A6 juega Garry Kasparov amenazando a la torre. Nuevamente no es la que prefiere el ordenador. El ordenador insiste en esta idea, ¿no? Porque nos recomienda aquí la jugada F3, ¿no? Insiste en esta idea de frenar una posible avalancha de las negras, ¿no? Frenar un posible avance de las negras, avanzando los peones del flanco de rey del blanco. Sin embargo, no es lo que realiza Garry Kasparov, prefiere amenazar esta torre, seguramente con ideas de apoderarse de la columna C. Al parecer el ruso considera que esta columna es fundamental en la partida. Torre por C1,
torre por C1, torre 4. Ahora vemos como torre y dama amenazan a ese peón de la casilla de 4. Torre de 1 juega aquí Garry Kasparov, y es que por supuesto si las blancas pierden ese peón, las negras quedan con un peón pasado y la partida se le complicaría muchísimo a Garry Kasparov si las negras consiguen ese peón pasado en la columna D. Torre 7 juega aquí el jugador Li Guanlian. Torre C1, alfil G6, y aquí realiza creo que su primera imprecisión en la partida Li Guanlian con esta jugada de alfil G6, ya que la máquina nos recomienda en su lugar G4. Y debo reconocer que cuando yo estuve analizando esta partida sin ordenador, también me parecía mejor la de Li Guanlian, pero fíjense que no, porque aunque ahora es algo que no es muy notorio, ese peón en la casilla G4, aunque no decida la partida, le da un poco más de comodidad a las negras, porque claro, tener ahí, digamos, aparte de que ocupa más espacio a las negras, lo cual es importantísimo en el ajedrez, tener más espacio que el rival. Fíjense que frena un posible avance del peón de la casilla F, ¿no? En caso de que, digamos, las blancas busquen alguna idea de contraataque. Pero como les digo, en la partida se jugó este alfil G6, F3, H5, alfil B5, torre E6, alfil D7, torre D6, alfil B5, H4, brillante jugada por parte de las negras, G4, torre E6, alfil D7, torre D6 amenazando el alfil, se aparta nuevamente el alfil, ahora la casilla B5, H3, y esta no termina de gustarle al ordenador, como pueden ver lo marca como imprecisión. Nos recomienda en lugar de la que vimos H3 torre E6. Y claro amigos, en este tipo de posiciones es importantísimo apoderarse de las columnas abiertas, porque siempre existe la posibilidad de amenazar al rey en la primera fila, ¿no? Bueno, seguramente aquí eso es muy difícil que pasara, pero digamos que juegan con otro jugador de nivel principiante, podría quizá en algún momento de distracción quitar esa torre de la primera fila y dejar su dama en la primera fila junto con el rey. Digamos que podría venir un jaque con la torre apoyado por la dama, comerse a la dama después de la jaque, no lo sé. Pero siempre muy importante, incluso con jugadores de alto nivel, en los finales apoderarse de esas columnas abiertas. Sin embargo, como vemos, H3 es lo que juega el jugador Li Guanlian. Rey H2 por parte de Garry Kasparov, H por G2, rey por G2, torre E6, alfil D7, torre E7, alfil B5 y torre E8. Amigos, hasta ahora estaba teniendo una partida casi perfecta Li Guanlian, con más de 90% de precisión, de hecho 93.4 le arroja aquí el ordenador de precisión, pero aquí definitivamente quizá por apuros de tiempo, o no me explico la verdad que le pasó a Li Guanlian para que un jugador de este nivel haga esta jugada, y lógicamente después de capturar con el alfil por E8, pues Li Guanlian decide abandonar la partida. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido esta partida de hoy? Espero que les haya servido de algo, que les haya sido instructiva. Como siempre, suscríbanse, compartan, dale like, les agradezco mucho su apoyo. Y bueno, nos vemos en la próxima partida. Hasta luego.